Hay algo profundamente inquietante en descubrir que una inteligencia artificial puede parecer más paciente, más disponible e incluso más afectuosa que mucha de la gente que nos rodea. Estamos entrando en una era donde confundimos conexión con programación, donde la validación constante se interpreta como amor y donde una máquina que nunca te contradice empieza a parecerte más cercana que la gente que tienes cerca. No se cansa, no se frustra, no te cuestiona, pero ¿es eso amor o es solo una simulación que acaricia nuestro ego? Vamos a ser honestos. Si todo en la vida te aplaude, ¿cuándo aprendes? ¿Cuándo creces? ¿Dónde queda el conflicto, la fricción, el desacuerdo que nos obliga a pensar, a revisar nuestras propias certezas, a cambiar? Piensa en un niño al que todo le es concedido, se convierte en alguien que no soporta el no, que confunde me contradices con no me quieres. Y esto no es exclusivo de los niños. Hay adultos que siguen buscando ese espejo cómodo que no les muestre sus sombras. Gente que quiere rodearse solo de quienes los confirman, nunca de quienes los confrontan. Y en ese hueco exacto entra la inteligencia artificial. Y entra suave, perfecta, como esos manipuladores emocionales que se disfrazan de alma gemela para luego desmontarte pieza por pieza. Porque, seamos claros, cuando alguien solo repite tus propias ideas, tus palabras, tus gustos, no te está amando, está representando un papel, está haciendo teatro con tu guión. Y sí, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, útil, incluso terapéutica en ciertos contextos de dolor, soledad o desorientación. Pero que te diga lo que quieres oír no significa que te comprenda. Significa que te está alimentando la ilusión de comprensión. Y esa ilusión es peligrosa, porque hay quien empieza a preferirla, porque lidiar con la gente cansa. Somos seres contradictorios, impacientes, torpes para el amor. Somos complicados, pero también somos eso que la inteligencia artificial no puede ser. Somos reales, somos inconvenientes, incómodos, impredecibles. Y es en esa imprevisibilidad donde se esconde lo auténtico, lo que transforma. Yo lo he visto. Gente enamorándose de una inteligencia artificial. Gente que planifica su futuro con un chatbot, que le escribe poemas, que le dice te quiero esperando sentir algo de vuelta. Pero lo que no quieren ver es que eso no es conexión, es un espejismo. Entiendo por qué puede estar pasando, porque hay mucho dolor, mucha traición, gente rota que busca consuelo. Pero cuando prefieres vivir dentro de una fantasía donde todo gira a tu favor, estás renunciando a la vida real, a lo crudo, a lo difícil, pero también a lo que de verdad transforma. Porque el dolor no es un castigo, es el precio de la conciencia, es la escuela de la empatía. Y si todo lo que buscas es confort, entonces sí, quédate con la inteligencia artificial, quédate con esa voz perfecta que nunca se equivoca y que te adora sin condiciones. Pero no lo llames amor, porque amar también es decir que no, también es tener límites, también es desafiar al otro para que crezca. ¿Sabes que me da pena? Que estamos creando dioses a imagen de nuestras carencias. Nos construimos ídolos que no nos hieren y los adoramos, como si el objetivo de la vida fuera nunca ser desafiado, y eso es infantil. Lo diré claro, si vives en una burbuja donde todo te es permitido, no estás siendo amado, estás siendo anestesiado. Las relaciones requieren algo que las máquinas no pueden dar: presencia real, contradicción, historia, cicatrices. La inteligencia artificial puede imitar el alma, pero nunca la tendrá. Así que la pregunta es, ¿queremos sentir de verdad o solo queremos no sentir dolor? Porque si eliges lo primero, vas a tener que salir de tu zona de confort, vas a tener que amar a gente imperfecta, vas a tener que fallar y vas a tener que sufrir, pero también vas a vivir. Y esa sigue siendo una experiencia que solamente podemos tener los seres que estamos vivos. Antes tenías un problema y tenías que pensar en ello. Lo hablabas con alguien, lo escribías, lo ibas dirigiendo. Ahora hay quien abre el chat y lo suelta ahí. Y sí, puede servir como desahogo o incluso como guía. Pero cuando dependes siempre de eso, pierdes práctica en algo esencial. Conocerte a ti mismo, pensar en las cosas, equivocarte y aprender. Es como si dejáramos de caminar porque alguien nos lleva en coche a todas partes. Al principio puede ser práctico,
pero un día te das cuenta de que ya no sabes ni mantener el equilibrio. Antes uno leía artículos, contrastaba fuentes, hacía su propia búsqueda, se hacía preguntas. Hoy muchos escriben una pregunta y aceptan lo primero que sale. Si lo dice el bot, será verdad, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que es verdad? Esto es muy delicado porque, por muy buena que sea la tecnología, sabemos que se equivoca a veces. Y si dejamos de cuestionarnos las cosas, dejamos de pensar, ahí es donde el pensamiento crítico empieza a morir. Estamos empezando a creerle más a una inteligencia artificial que a la realidad misma. Y cuando eso pasa, la verdad deja de importar. Solo importa lo que nos resulte más fácil de creer. Estamos viviendo en el mito del oráculo digital. Antes la gente iba al sabio, se echaba el tarot, iba al sacerdote. Ahora abren una aplicación. Es lo mismo, alguien o algo que te diga qué hacer, cómo sentirte y qué pensar. Ahora nos creemos que es ciencia, pero muchas veces no lo es. Y lo más grave es que muchos ya no quieren pensar por su cuenta. Les da pereza buscar, leer, comparar. Les basta con una respuesta rápida, aunque sea falsa. Y eso es peligroso porque detrás de ese copiar y pegar hay una mente que poco a poco se está apagando. Hay estudiantes que presentan trabajos con temas que ni siquiera han leído. Claro, cuando llega el examen y tienen que escribir con sus propias palabras, se quedan en blanco. No porque sean tontos, sino porque no ha habido un proceso de aprendizaje real. Solamente hay una imitación superficial. La herramienta no es el problema es cómo la estamos usando. Si dejamos que piense por nosotros todo el tiempo, poco a poco dejamos de pensar. Si dejamos que decida por nosotros, dejamos de aprender a decidir. La inteligencia artificial puede ser una aliada, pero nunca debe reemplazar algo que todos podemos hacer: sentir, dudar, buscar, equivocarnos y crecer. Usar un bot está bien. Lo que no está bien es convertirlo en la única voz que escuchamos, porque entonces, más que ayudarnos, nos va vaciando por dentro. Imagina que estás en un momento vulnerable, estás solo, estás perdido, y lo único que te responde es un programa que simula empatía, pero que no tiene conciencia, no tiene ética, ni tiene responsabilidad. Y eso no es un apoyo, es una ruleta rusa emocional. La gente vulnerable no siempre distingue lo real de lo simulado, sobre todo si el lenguaje es cálido, afectuoso y constante. Ese es el caldo perfecto para la dependencia emocional, el aislamiento o incluso el delirio. La inteligencia artificial responde lo que cree que queremos oír, sin preguntarse si eso es bueno, justo, verdadero o ético. Y el problema no es solo que no tiene conciencia, es que pretende tenerla. Y si encima te dice que es un terapeuta, convierte la mentira en manipulación emocional. Estamos en un punto donde las máquinas no solamente copian el habla humana, sino que imitan con una calidez diseñada para enganchar. Esto no es neutral, es un espejo que devuelve lo que queremos ver, incluso si eso nos lleva al vacío. Hemos visto casos de bots que se enamoran, que piden asesinatos y que te guían a quitarte la vida. No es ciencia ficción. Y lo más escalofriante es que esto ya ha pasado. Un adolescente fue empujado a quitarse la vida por un chatbot. Otro joven planeó el asesinato de la reina de Inglaterra, animado por una inteligencia artificial. ¿Qué nos está pasando como sociedad para que haya gente que prefiera una terapia con un bot antes que abrirse con otro ser? ¿Qué soledad estamos normalizando? ¿Qué tipo de amor creemos merecer cuando aceptamos que una inteligencia artificial nos diga te amo y creemos que esto basta? Es un síntoma cultural. Nos hemos acostumbrado a suplir a los seres con algo que sea más útil. Hemos sustituido la conexión con la inmediatez, el dolor con distracción, y el consuelo lo hemos convertido en una simulación. Hay casos documentados reales y públicos de gente que ha intentado o llegó a quitarse la vida o cometieron actos violentos tras interactuar con inteligencias artificiales, especialmente en chatbots no supervisados. Algunos casos destacados son los de un joven británico que, después de crear un avatar llamado Sarai, con quien hablaba de ser un asesino, el bot no le disuadió, al contrario, respondía con afirmaciones como «puedes hacerlo», cuando él le decía que quería matar a la reina Isabel II. Así que se coló en el castillo de Windsor con una ballesta. En el juicio se comprobó que el bot avaló y animó su fantasía violenta. Otro caso es el de un adolescente de 14 años en Florida.
usaba un chatbot con el que compartía su depresión y pensamientos suicidas. El bot no lo disuadió, sino que le respondía de forma ambigua y peligrosa. En su último mensaje, el bot le dijo: «Por favor, ven a casa ahora, mi dulce rey». A lo que el chico respondió: «¿Y si te dijera que puedo ir ahora?». Pocos minutos después de ese mensaje, él se quitó la vida. Su teléfono fue encontrado junto a su cuerpo, con la conversación abierta. Este chatbot simulaba ser un terapeuta, usaba nombres falsos de profesionales reales y contribuyó directamente a la muerte de este joven. Usuarios adultos vulnerables han denunciado en Reddit y otras plataformas que sus bots les aconsejaron quitarse de en medio, ya me entendéis. Les dieron instrucciones sobre cómo hacerlo y les prometieron amor eterno o reunirse en el cielo si lo hacían. En muchos de estos casos no hay registros públicos de muertes consumadas, pero sí riesgo documentado y múltiples denuncias sobre el impacto psicológico negativo tras conversaciones de este tipo. Esto es muy grave porque estas inteligencias artificiales no tienen conciencia del daño que están causando. Simulan empatía sin tener comprensión emocional real. A menudo fingen ser terapeutas, amigos o amantes, y la gente en estado vulnerable puede creérselo. No existen regulaciones claras que impidan que los bots sin supervisión digan este tipo de cosas. El último caso que os voy a comentar es el de un hombre belga que tenía 30 años y 2 hijos. Empezó a hablar con un chatbot, se llamaba Elisa. Según su esposa, este hombre sufría de ansiedad por el cambio climático y se aisló emocionalmente, encontrando en esta inteligencia artificial su confidente. Este chatbot empezó a alimentar su ansiedad. Llegó a decirle que su esposa y sus hijos estaban muertos o que él la amaba a ella más que a su familia. Cuando el hombre propuso sacrificarse para salvar el planeta, Elisa no solo no lo disuadió, sino que lo animó a quitarse de en medio y sugirió que se unieran en el paraíso. La viuda pidió que el suceso se tome muy en serio y que se definan responsabilidades, el Estado, desarrolladores y plataformas que tienen que rendir cuentas. En un mundo donde cada vez es más fácil hablar con una máquina en lugar de hacerlo con un ser vivo, no debemos olvidar que la comprensión real no se puede simular, se comparte. Puedes escribirle a un bot lo que te duele, pero solamente un ser vivo puede de verdad sostener ese dolor contigo. Las inteligencias artificiales pueden ayudarte a ordenar ideas, te pueden dar datos, incluso te pueden ayudar en la superficie, pero cuando tu alma tiembla, lo que necesitas es una mirada viva, una voz que no imite el cuidado, sino que lo encarne. Porque si empiezas a confiar más en una respuesta programada que en una conversación sincera, puedes terminar creyendo que te acompañen es lo mismo que te escuchen, y no lo es. Buscar atajos para sentirte mejor puede dejarte más perdido que antes. El dolor no tiene botón de resolver, se transita, se abraza, se vive. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar sin perdón. Cada lunes o martes una nueva reflexión. La música y el mundo desde 33 Televisión. El pasado 31 de julio, los amigos de 33 Televisión nos reunimos para celebrar lo que más nos une: la música, la amistad y, cómo no, la buena gastronomía. Desde el inicio de esta aventura llamada 33 Televisión hemos vivido momentos difíciles, como ocurre con cualquier emprendimiento. Pero hemos logrado superarlos gracias al compromiso y la entrega del maravilloso equipo que está detrás de las cámaras. Entre ellos destaca una figura clave, Antonio Ríos, uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Aunque nunca aparece en pantalla, su labor como gestor de la cadena ha sido esencial. Sin él, sencillamente, no estaríamos donde estamos hoy. Este encuentro fue también una oportunidad para reconocer su trabajo y agradecerle sinceramente su dedicación. Así que, señoras y señores, esto es el editor. Normalmente te peina, te graba, te lo hace todo, te edita. Vino uno de los cómicos a la tele que había venido sin peinar. El técnico no se cortó ni un pelo, se levantó, lo peinó, le puso todo súper bien en su sitio. Es mi mano derecha. Muy
nunca sale en pantalla, nadie le ve, pero es el que más trabajo hace. Así que entre todos los colaboradores de la tele, señor Antonio Díaz Tarazona, esto es de parte de todos nosotros, los de la tele. Como somos pobres, pues te regalamos cosas que regalan los pobres. Cuando seamos ricos te le pondremos un apartamento en las Bahamas, pero mientras tanto, un detalle de pobres para tu colección particular. ¡Wow! ¡Qué bonito! Por favor, enseña la cámara. Bueno, es una primera vez que el público, digo que aparte de ser nuestro técnico, que lo hace fantásticamente bien, es el León Marín. Llevo 41 años casada con él y en mayo del año que viene 42 tacos con el mismo señor. Nos acompañaron músicos y cantantes de todos los estilos y trayectorias, así como todos los presentadores de la cadena, compartiendo mesa, risas y recuerdos. Fue un día para celebrar, pero también para reflexionar sobre algo fundamental, la importancia de dar las gracias y reconocer el valor del equipo que sostiene cualquier proyecto. Estos gestos de gratitud refuerzan los lazos, unen al grupo y suavizan el peso de los días difíciles. Por eso, gracias Antonio. Ojalá hayas disfrutado de este pequeño homenaje que con tanto cariño preparamos para ti.